Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón al lago de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le llevaron ahí a un sordo y tartamudo, y le rogaba que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la gente y le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo, Éfata, es decir, ábrete. Y al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Jesús les mandó que no contaran eso a nadie, pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo para relacionarse, tener solidaridad con todos los enfermos, con todos los discapacitados del mundo y consolarlos individualmente. El sermón se basa en el texto del día de hoy, Marcos 7, el cual ustedes acaban de escuchar. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, la soledad de los enfermos es una realidad. Hay muchos hospitales donde hay personas enfermas que por la gravedad del caso tienen que estar en aislamiento. Esas personas con el sistema de defensas muy bajo no pueden recibir a ninguna visita por la posibilidad de contaminarse por algún virus. Así que, aparte de sufrir de su enfermedad y de todos los síntomas, también los sufre todo aislados, aparte de cada contacto humano. No solamente las personas enfermas, sino personas también discapacitadas sufren de muchísima soledad. Un detalle interesante, hermanos, se dice que el grupo discapacitado que más sufre de soledad es ¿cuál? ¿Pueden pensar, quizás adivinar? Se dice que es la comunidad sordomuda. Interesante, ¿no? Claro, con un ciego, tú puedes hablar bastante bien con un ciego, ¿no? Yo tengo un amigo que es ciego y de verdad hablamos muy bien, es una persona bastante inteligente, muy divertido conversar con él. También en silla de ruedas, ¿no? No hay ningún factor que prohíbe una conversación con una persona en silla de ruedas. Es bastante fácil y típicamente son personas sumamente inteligentes. Pero un sordo mudo es un poco distinto, ¿no? Tú no puedes mantener una conversación con un sordo mudo a menos que sabes lenguaje de señas, que desafortunadamente muy poca gente hoy en día muy poca gente conoce. También con una persona ciega, tú puedes darte cuenta de una vez que es una persona, un hombre, una mujer ciego. Y tú puedes ofrecerles ayuda, saludarlos, decirle, oye, necesitas ayuda con cualquier cosa, también con una persona en silla de ruedas. Y por lo general he visto que las personas están bastante dispuestas a ayudar a esas personas con cualquier cosita que pudieran necesitar. Pero con un sordo mudo otra vez es otro problema. Tú no puedes darte cuenta que te acabas de encontrar con un sordo mudo. Tú vas y lo saludas. Oye, hermano, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Y no te contesta. Bueno, quizás habla inglés, ¿no? Qué sé yo, se ve hispano, pero quién sabe. Hello, good morning, how are you? Tampoco. Bueno, y si no quiere hablar, está bien, ¿no? Y te vas pensando que acabas de encontrarte con una persona bastante grosera. Pero, hermanos y hermanas, Jesús en nuestra historia, en la lectura de San Marcos 7, leemos como de verdad Jesús, tenemos una historia tan buena en esa lectura que de verdad como Jesús busca, se afana, anhela tener una relación con un hombre discapacitado, un hombre sordomudo,
Por lo tanto, con todos los sordomudos, con todas las personas discapacitadas, con todas las personas enfermas. El sordomudo de nuestra historia nunca había escuchado de Jesús, no lo conocía. No obstante, la gente de su comunidad, sus vecinos, sus parientes, ellos sí conocían a Jesús. Ellos sí conocían al poder de Dios y lo buscan. Buscan a su amigo, su pariente, el sordomudo de nuestra historia y lo lleva ante Jesús. Y cuando Jesús lo ve, hace algo un poco interesante. Algo que seguro no se anticipaba. Mete los dedos en los oídos, se moja el dedo con su propia saliva y lo pone sobre la lengua de ese hombre tartamudo. Así Jesús, hermanos y hermanas, lo sana al hombre de nuestra historia. Y cuando la gente lo ve, ellos no pueden contener su emoción, tan asombrados. Jesús, ellos dicen, todo lo hace bien. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón al lago de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le llevaron allí a un sordo y tartamudo y le rogaba que pusiera la mano sobre él. Jesús en su ministerio sale de la ciudad de Tiro, una ciudad bastante al norte, y se encamina hacia el sur, hacia rumbo a Jerusalén, y pasa por la región de Decápolis. Y una cosa que me encanta de esa historia que tenemos, un detalle buenísimo, es que de verdad leemos que ese hombre, el hombre sordo tartamudo de nuestra historia, no fue por él que él se encontró ante Jesús. No fue que él había escuchado de Jesús, sino que otros habían escuchado de Jesús. No fue que él fue a ver a Jesús, es que otros lo llevaron a Jesús. No es que él pidió que Jesús lo sanara, es que no podía hablar, era un tartamudo, un hombre sordo, no podía hablar. Pero sino que otras personas pidieron a Jesús que lo sanara. Rogaban en lugar de él en amor a ese hombre. Buenísimo, hermanos, me encanta ese detalle, que fue por la fe de otros que el hombre, el sordo tartamudo de nuestra historia se encontró ante Jesús, ante la presencia de Dios. Porque, hermanos, al fin y al cabo, piénsalo bien. ¿Cómo es que más personas pueden conocer a Jesús, al amor de Dios, si no es por la fe de otros? Por personas cristianas compartiendo su fe, el consuelo que ellos mismos tienen en Cristo con alguien más, alguien que no tiene esa fe. Buscando a esa otra persona, invitándola una y otra vez para que vengan al culto, para que escuchen la palabra, para que reciban el perdón. Ese hombre no lo conocía. No conocía a Jesús, pero sus amigos, sus parientes, sus vecinos, sí. Ellos sí conocieron a Jesús. Y en amor a él, en amor a Jesús, pero amor también a su vecino, el sordo tartamudo de nuestra historia, lo buscan. Ellos lo llevan ante un Dios, Jesús, y eso no es ninguna exageración, que había venido desde la ciudad de Tiro hacia el sur con el único propósito, la única cosa que él tenía en mente era sanar a ese hombre sordo y tartamudo. Era su único propósito. Por eso, hermanos, es tan bonito ver a personas en las iglesias, en los templos, en los cultos, personas estar ahí que no podrían estar ahí si no fuera por otras personas buscándolos, trayéndolos aquí a la iglesia. Personas de mayor edad que ya no pueden manejar, que están aquí no obstante porque otros los han buscado. Otros los han traído al culto.
Niños, bebés, recién nacidos que obviamente no pueden ni siquiera caminar al culto. No obstante, estar aquí porque sus padres han tomado muy en serio la responsabilidad que Dios les había dado de inculcar en la vida de sus hijos una fe salvadora en Cristo Jesús. Personas que quizás tú has invitado, que quizás otra persona que tú conoces, quizás tú eres esa misma persona que ha sido invitado al culto, estar aquí, estar en la iglesia, alabando a Dios, recibiendo el perdón de pecados. Como no conozco a ninguno de ustedes, yo solo puedo hablar de mi propio caso, ¿no? Yo no fui que yo decidí venir a la iglesia, que yo tomé una decisión para recibir a Cristo en mi vida, sino que mis padres, ellos tomaron muy en serio la responsabilidad que Dios les había dado. Y tenía que levantarse un poquito más temprano, ¿no? Para prepararme, para vestirme bien y para de verdad llevarme al culto, a la iglesia donde nosotros asistimos. Si tú piensas en tu propia vida, hermanos y hermanas, seguramente puedes pensar en muchísimas personas, quizás personas dentro del mismo templo donde estás ahora mismo, que Dios ha puesto en tu vida para que sean una influencia en tu vida, para que te motiven, para que te motivaran a venir al culto, para que te ayudaran o te dieran un consuelo, un consejo cuando estabas un poco deprimido, decaído. Ningún cristiano es una isla, hermanos. Como el apóstol Pablo nos recuerda en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, somos muchos miembros de un solo cuerpo. Y el cuerpo es Cristo. El cuerpo es la iglesia. Todos los miembros del cuerpo trabajando juntos para la edificación del cuerpo. El cuerpo mutuamente sostenido por la fe en Jesús. Hermanos y hermanas, la fe es algo tan fuerte, tan poderoso que no se queda quieta, sino que se mueve, se pega a las personas en su alrededor. Hijos, hijas, hermanos, tíos, hasta bebés recién nacidos. Hasta personas que pareciera que no pudieran tener fe. Como el hombre de nuestra historia, el sordo y tartamudo. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo, Éfata, es decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Hermanos, que no comencemos pensando que de alguna manera la lectura, el texto del día de hoy nos comparte un conocimiento secreto, ¿no? Una receta secreta para sanar a los sordos o tartamudos, las personas discapacitadas a nuestro alrededor. Yo desafortunadamente he visto tal equivocación en la tele. De verdad, hermanos y hermanas, un fraude total y sin vergüenza. Vemos como a diferencia de esos disque pastores que están ahí para sanar a la gente, Jesús en nuestra historia, en nuestra lectura del día de hoy, no busca asombrar a nadie. Él no quiere que las multitudes vean lo que está a punto de hacer. Él toma al sordo y tartamudo y lo aparta de la gente. También, así después del milagro, Jesús busca tranquilizar, ¿no? Apaciguar el asombro de las personas. Jesús les mandó que no contaran esto a nadie, pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. A diferencia de otros milagros que también están en el Evangelio de San Marcos, donde Jesús sana a través de una palabra anunciada, Jesús en ese milagro hace algo bastante diferente. Algo que seguro no se me hubiera ocurrido a mí.
algo que a lo mejor quizás te parece a ti un poco bastante extraño, o hasta, yo diría un poco asqueroso. Le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Hermanos y hermanas, lo más que medito en ese texto, lo más que lo veo con una belleza radical, donde Jesús, como Jesús en ese acto, busca tener una relación estrecha, individual, con solidaridad. Hasta yo diría una relación íntima con ese hombre discapacitado, ese hombre enfermo y por lo tanto con todas las personas discapacitadas, con todas las personas enfermizas que sufren de alguna enfermedad. Porque, hermanos y hermanas, vamos a ser honestos. Las enfermedades a veces repugnan, a veces repelan. Solo falta que buscas unas imágenes en tu teléfono, tu computadora, de personas con lepra, personas que de verdad son imágenes bastante tristes, esas personas que sufren de esa enfermedad, pero son personas que tampoco Jesús titubeaba en tocar. A veces de igual modo la cura también puede repugnar o provocar ansiedad. Sangre o una herida abierta son cosas que de verdad a mucha gente provocan mucha incomodidad, mucha ansiedad. Pero hermanos y hermanas, Jesús en nuestro texto, en amor a ese hombre, lo toma aparte, lo aparta de la gente, pone sus dos dedos en la raíz del problema y lo arregla. Mucha gente, aparte de sufrir de mucha soledad, también sufren de mucha vergüenza a no poder encargarse de lo que antes hacían. Los enfermeros, las enfermeras, los doctores, los médicos, quizás tú eres una persona así, que te toca a ti ayudar a esas personas. Están trabajando como verdaderos ángeles en la tierra, ayudando a esas personas con esas tareas. Pero más que todos ellos, Jesús también demuestra un grandísimo amor. No le importa lo extraño que nos parezca, no le importa a Jesús el qué dirán, para que todas las personas enfermas, para que todas las personas, todos los hombres, las mujeres discapacitados, para que todos nosotros tengamos esa aseguranza que si hay una persona que no nos encuentre inmundo o minusválido, que hay una persona que nos busca, que busca a esas personas, que los aparta, se compadece de ellos y los sana. Y esa persona, hermanos y hermanas, esa persona es únicamente Jesús. Y al verlo ya sano, las personas están asombradas, maravilladas. Todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Antes de terminar, yo quiero dejarlos con un tesoro de Martín Lutero, que yo creo que sí vale la pena. En el siglo XVIII, por supuesto, no se había inventado el lenguaje de señas. Por lo tanto, la comunicación con una persona como el hombre que encontramos en nuestra historia era casi imposible. Comunicación con los sordos la comunicación era nula. Por lo tanto, a un joven estudiante que estaba bajo Martín Lutero, estudiando bajo él, le preguntó: ¿cómo sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Como aprendemos en Romanos 10. Y los sordos no pueden oír, no pueden escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo iba a ser posible que tal persona, una persona sorda, iba a tener fe? ¿Cómo iba a poder salvarse una persona así? ¿Cómo iba a ser posible que Dios lo sanara? Sin él ni siquiera
ser quién es Jesús y lo que hizo Jesús. Lutero no dudó en su respuesta. Escúchala bien, hermanos. La palabra de Dios es tan eficaz que en un caso así puede crear su propio canal al corazón de una persona sorda. Ese hombre, hermanos y hermanas, entendía el poder de la palabra de Dios. Es decir, que entendió el problema, cómo iba a poder un sordo mudo, un hombre sordo, una mujer sorda, tener fe a través de escuchar la palabra de Dios, si no pueden escuchar. Y también comprendió que Dios es capaz de tener una solución. La palabra de Dios es tan eficaz que en un caso así puede crear su propio canal al corazón de una persona sorda. Hermanos y hermanas, hace 2000 años, Jesús estaba trabajando para sanar a un sordo y tartamudo que parece que nunca iba a poder llegar a escuchar las buenas nuevas con sus propios oídos. Nunca iba a poder llegar a confesar a Jesús con su propia lengua. Pero Jesús va. Él va y lo sana directamente, apartándolo de la gente. Él va a la raíz del problema y lo arregla. Hermanos y hermanas, de la misma manera Jesús sigue trabajando entre nosotros hoy. Él va, nos aparta de la bulla, del alboroto, de la gente, del mundo, para tener una relación directa, estrecha, individual contigo, con todos nosotros. Al estar sordos nuestros oídos a sus palabras de perdón, de vida eterna, de consuelo, Él va. Mete su dedo a través de la palabra anunciada en nuestros oídos para arreglar nuestros oídos sordos. A estar tartamuda nuestras lenguas, a confesar a Cristo a los demás, a confesar a Cristo como lo hacemos en el credo niceno apostólico. A estar tartamuda nuestra lengua, Él va, pone su dedo, su presencia en nuestra lengua. Ya no su dedo mojado, por supuesto que no, sino toda su presencia, todo su cuerpo y toda su sangre bajo el pan y el vino como recibimos en la Santa Cena para arreglar nuestra lengua, para sanarnos la lengua, para que sí podamos confesar. Todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Sí, hermanos, hasta puede hacer que nosotros hablemos, que nosotros oigamos. Sí, hermanos, Él puede hacer que sordos como tú, sordos como yo, escuchemos. Sí, hermanos, Él puede hacer que mudos como tú, mudos como yo, hablemos. Amén.